¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores, que se transmite a través del canal Tendencias Prime TV, por la señal del cable de GTD, Telefónica del Sur, Mundo, Zapping, tendenciastv.cl, en todas las plataformas digitales. Hoy vamos a hablar acerca de el silencio del suicidio. Colocamos ese nombre porque es un tema que en general no se habla, se esconde. Es algo que en estadística no lee uno mucho en la prensa. Y hay una invitada espectacular en nuestro programa. Ella vivió la experiencia triste del suicidio de un hijo y a raíz de esa experiencia crea una fundación en honor a él, se llama José Ignacio, aquel hijo en el cual pasó por este triste episodio. Y nos complace tener en este programa en Conciencia de Valores a Paulina del Río. Gracias por estar aquí y aceptar el desafío de contar tu testimonio de vida y todo lo que nos puede enseñar en un tema que no se habla muchas veces. Muchas gracias, Agustín, por la invitación y gracias por estar con estos invitados tan importantes. Le damos la bienvenida nuevamente a Claudia Nogueira. ¿Cómo está usted? Muy bien, Agustín, un gusto de verlo. ¿Usted vino de luto? No. No. Es para variar nomás. Los colores, todos los colores bienvenidos. Un amigo de la casa de muchos años en este programa, el psicólogo Giorgio Agostini. Piacere. Forza Italia. Forza Italia siempre, y además el negro puede ser también elegancia. Así que, gracias. por favor. Paulina, háblanos un poco la historia de tu hijo, cómo ocurre este evento. Algo hemos leído que ocurre además donde tú estabas en un viaje. Tu hijo ya había vivido alguna experiencia de querer intentar suicidarse, estaba en un tratamiento. ¿Cómo ocurre? Cuéntanos la historia de algo que para ti siempre es doloroso, pero que además es una enseñanza para mucha gente que está atravesando por situaciones que pueden ser cercanas o similares. Mira, primero quiero decir que el hecho es muy doloroso y ocasionalmente lloro, ¿no es cierto?, algunas veces al año. No con la misma intensidad que al principio. Me importa dejar en claro que uno aprende a vivir con esto y aprende a tener una vida feliz, ¿ya? Que no creamos que porque esto sucedió vamos a estar condenados de por vida. La historia de José Ignacio, a los 14 años, mostró signos de depresión y lo llevamos a psiquiatra, psicólogo, pero no quiso él seguir. Tuvo unas 3, 4 sesiones y no quiso seguir. Él descubrió para qué eran los remedios y en ese tiempo se usaban otro tipo de remedios y no quiso seguir más. Te interrumpo en el ¿Sí? camino. ¿Esa depresión cómo se manifestaba? Se encerró mucho, se aisló. Él era introvertido, pero se aisló mucho más, no quería ir a ninguna parte, estaba muy irritable, se le veía distinto, eran cambios que duraban cierto tiempo y que no había cómo sacarlo de ahí con solamente la ayuda de su madre, su padre, sus hermanos, etcétera, ¿ya? Y eso pasó, y a los 19 años, cuando estaba en segundo año de universidad, él volvió a enfermarse. Ya hubo un gatillante que lo llevó a caer de nuevo en una gran depresión y era la época de vacaciones, así que fuimos de vacaciones y ahí tuvo un episodio maníaco muy importante. Pasó 4 días casi sin dormir, en fin, que hubo que llevarlo de urgencia a una clínica. En fin. Entonces, cuando lo llevamos a urgencia, nosotros estábamos en otra parte, volvimos a Santiago, lo llevé a la urgencia y como que no me hicieron mucho caso con el tema de la manía, ¿ya? Y se le trató por una depresión. Hoy, tengo 2 sobrinos psiquiatras, hoy sabemos que él era bipolar. Exacto. Doctor, por supuesto. Se me salió. Y bipolar. Otro de mis hijos también tiene bipolaridad, pero no en la misma magnitud de mi hijo José Ignacio, ¿ya? Entonces... En toda esa historia, él manifestó en algún momento que no deseaba vivir. Exacto.
que quería quitarse la vida. ¿Dio señales de eso? Al principio, ya estaba cerca de los 20 años, al principio me dijo, por ejemplo, ¿y para qué planeáis las vacaciones del otro año si yo a lo mejor no voy a estar? Y yo sabiendo que estaba con psiquiatra, psicólogo, medicamentos, diagnóstico de depresión, ¿tú crees que se me pasó por la cabeza pensar que me estaba anunciando, que me estaba pidiendo ayuda? No. Y después, cuando faltaba como un mes para que muriera, me dijo, me voy a matar. Instintivamente, yo tenía experiencia, además porque yo sufrí muchas veces de depresión, instintivamente lo llevé a su psiquiatra, a su psicóloga y le bajaron el perfil. No, señora, váyase nomás a su viaje porque el niño se va a sentir culpable si usted no se va a su viaje por cuidarlo a él. Bueno, llevo 19 años casi sintiéndome culpable porque el día que yo me bajé del avión, José Ignacio ya estaba muerto. Entonces, lo importante es, creo, que él avisó. Cuando sabes la noticia, ¿qué pasa contigo? Bueno, yo me bajo del avión, venía con mi hijo chico de 11 años, me bajo el avión y ahí en la policía, donde no hay nadie más, estaba el papá de José Ignacio y me dijo que José Ignacio había tenido un accidente, pero a mí no se me ocurrió si lo habían atropellado, había chocado, no lo pensé. Le pregunté, ¿se trató de suicidarse? Sí, me dijo. ¿Está vivo? No. Y la verdad es que mi reacción fue caer al suelo. No, las rodillas no me sostuvieron y de ahí para adelante es un poco vago porque me empastillaron muchísimo. Ya yo en el funeral de José Ignacio parecía como que estaba en un acontecimiento social atendiendo a la gente. No, era un shock tan grande que no sabía lo que estaba haciendo. Al escuchar esta historia, Giorgio, que la puede estar viviendo alguna familia que están viendo en este programa, la misma pregunta va para Claudia. ¿Hay algo en el relato de la Paulina que podría haber evitado esa muerte? ¿Que podría haberse previsto de otra forma, haber atacado el problema de una manera distinta? ¿O todo lo que ellos hicieron era lo que había que hacer y no había nada más que hacer? A ver, primero, era imposible que ella se diera cuenta realmente de que había un intento serio de suicidio, porque además se está avalando por psiquiatras y psicólogos y dice, no, váyase tranquila. O sea, ella también hizo un gesto de confianza. No hay una intencionalidad de fallarle al hijo, por lo tanto la culpa es gratis. Pero el hijo dijo en algún momento que quería quitarse la vida. A ver, te doy otro ejemplo. Me llama un papá desesperado, me dice, mi hija me dijo que se va a matar. A ver, ¿cómo? Dijo que ya no quiere vivir. Entonces, qué raro, mi paciente no le vi nada de eso, la llamo, oye, tu papá cree que te va a decir, ¿cómo se le ocurre el tal por cual? Le dije, ¿sabes qué más, papá? No tengo ganas de vivir, pero no, nada que ver con suicidarme. Entonces, cuidado con la interpretación de los lenguajes. Entonces, es muy difícil que pueda, te voy a decir aún más, a psicólogos y psiquiatras se han suicidado gente. Entonces, a pesar de los conocimientos, ahora, que se podía hacer otro tratamiento, no lo sé. Si en un momento lo empastillaron, porque hay también electroshock, hay cierto también lo que significa también hoy en día la estimulación vestibular profunda. Entonces, hay otros mecanismos que hoy día se puede utilizar, pero muchas veces uno confía en los profesionales. Entonces, depende de la calidad de los profesionales también. Te dice, ya, si tú me dices la cosa, bueno, tú eres psiquiatra, eres psicólogo, te creo. Parto de esa premisa, de la confianza y la credibilidad. Entonces, culpa tuya no lo veo por ninguna parte. Claudia. Sí, si bien tiene razón Giorgio en decir eso, la verdad yo estoy muy contenta, Paulina, que estés hoy día en este programa, que nos acompañe. Seguramente en la casa la gente va a estar viendo con interés este programa, porque este es un tema bien invisibilizado, que se habla muy poco. Por miedo al contagio, de que mientras más se hable este tema puedan las personas decir, esta es una solución a todos mis problemas, en el fondo, por estigma, por culpa, por vergüenza, por una serie de factores. Es un tema que no se conversa, si bien las cifras no son altísimas, sí nos llama la atención que hayan 5 suicidios diarios en este país, y que por cada intento de suicidio hayan
por cada suicidio consumado hayan 20 intentos. O sea, hay muchas personas que están autodañándose y que la prevención es muy importante, y bajo tu testimonio personal de haber vivido una situación que es incalificable, es como un revésón, un tsunami, un trauma, una tragedia, que no solo te afecta a ti, sino a tu entorno y a la comunidad también, porque aquí no hay que analizar, a mi juicio, no soy doctor, el tema a nivel cuantitativo, sino hay que analizarlo de acuerdo al impacto que genera, y el impacto es demoledor. Yo, en términos personales, lo viví, y por eso tu fundación le hago un reconocimiento y la aplaudo, porque en el colegio de mi hija se le murió un compañero curso de 17 años, en condiciones dramáticas, y dramáticas por la juventud también, en cómo se genera con los niños, el por qué se toma una decisión de esta magnitud tan dolorosa. La fundación fue capaz de convocar a los padres y decirnos que éramos todos los que estábamos pasando por esta situación, yo a través del dolor de mi hija, sobrevivientes a esta tragedia. Y yo en ese sentido quiero preguntarte, Paulina, ¿cómo se sale de un dolor así? Porque si bien el doctor dice no hay culpa, tú reconoces hasta hoy que sientes culpa. La culpa, a diferencia de morirse de cáncer o de otras cosas, cuando uno pierde a un ser querido por esta situación, la culpa y el remordimiento, si hubiera hecho esto, si lo hubiera dejado de hacer, mi participación en haber evitarlo, ¿cómo se sale? ¿Cómo logras decir hoy día soy feliz? El por qué y el si yo hubiera nos va a acompañar por años. A mí me ha acompañado por años, como yo trabajo ya hace 14 años con sobrevivientes en grupos de ayuda mutua que hace gratuitamente la fundación. Lo digo para que sepan que pueden buscar ayuda ahí, para todo tipo de personas que ha perdido un ser querido por suicidio. ¿Cómo se sale de este dolor? No se sale solo. Eso es lo primero. Se sale en comunidad. Pensemos en la tribu, ¿no es cierto? Una madre, por ejemplo, perdía un hijo, la tribu abrazaba, la tribu hacía rituales. Eso. Hoy en día lo hemos perdido. En mis tiempos, y usted se debe acordar, los hombres se ponían una cinta negra, las mujeres nos vestíamos enteras de negro, y le decíamos al mundo, estoy en duelo. Hoy en día se vive muy solitario y tiene que ser un duelo express. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Bueno, primero recogerme con cucharita, porque fueron 3 años que mi hijo menor dice, la mamá lloró 3 años seguidos. Y es verdad, no solo lloré, grité, me arrastré por el suelo pidiéndole que volviera. Iba al lugar donde él murió y le gritaba, lo retaba, en fin. Pero busqué ayuda en todas partes. No me preguntes qué fue único, porque no hay algo único. Busqué ayuda. Con una suerte que no me puedo convencer, en esos años, era el 2005, encontré un grupo de mamás que habían perdido un hijo por suicidio. Una persona de la familia me ensartó en ese grupo. Fui varias veces, medio año, casi un año, y fue un alivio para mí tremendo saber que no estaba sola, saber que a otras mamás también les había pasado, que yo no era la única, y que tenían los mismos sentimientos, las mismas preguntas. ¿Y en qué momento la culpa se va? No se va. ¿Siempre está presente? No se va. Yo, mira, he acompañado, porque no, lo mío no es una profesión, digamos, he acompañado a tanta gente. ¿Y qué pasa con la culpa? ¿Qué pasa con la pena? Porque las otras emociones van pasando mucho más rápido. Usted, que el experto, sabrá que son como más manejables, la angustia, la ansiedad, ya hay más medicamentos y cosas, pero la pena, esa pena que te desgarra el alma, la culpa, yo creo que no se va, sino que uno aprende a respetarla, está ahí. Cuando estoy muy estresada, cuando estoy muy cansada, cuando estoy muy triste, de repente aparece 3 veces al año, ¿ya? Y le digo, perdóname, José Ignacio, porque no estuve ahí. No porque yo hubiera podido evitar su muerte probablemente, y en ese tiempo que no sabía nada tampoco, y que yo también estaba mal, no habría podido seguramente, pero sí habría estado ahí.
tomándole te la coloco un mano. testimonio, tuvo Kiko Colegrán, puede haber sido unos 20 años atrás, quizá un poquito menos, en Conciencia de Valores. Él pierde un hijo y le pregunto la reflexión de esa experiencia. Y él dice, es como dormir con una toalla mojada todos los días. O sea, el dolor siempre está. ¿Ah? Y una de las cosas que también ocurrió en el desarrollo de ese programa, que la probabilidad cuando en un matrimonio un hijo fallece en esas condiciones, es altísima la probabilidad que el matrimonio se separe. Ya. ¿Cómo viviste tú ese proceso también? Bueno, yo ahí aprendí que se separan los matrimonios que ya estaban mal. Esa fue mi propia experiencia. Y esto no es un estudio, por favor, es solo experiencia. La he confirmado con varias otras parejas que han ido pasando por los grupos. Entonces, al revés, he visto que los matrimonios que sí eran buenos se han consolidado, pero para el resto de la vida. ¿Ya? No es una condena que uno pierde a un ser querido y más encima va a perder a su pareja. No, eso no es una condena. ¿Ya? Y también lo de dormir con la toalla mojada, bueno, que me parece una excelente forma de expresarlo, pero también creo que cada uno llega a esa tragedia con su historia y con sus características personales. Por lo tanto, la forma de vivirlo va a ser muy distinta. ¿Ya? Lo mío era llorar, llorar, llorar. No, frente a eso que yo quería preguntarle al doctor, frente a lo mismo que dices tú de cómo uno lo asume. Giorgio nomás. Giorgio, vi a tu sobrina, a propósito de un programa que hicieron en CNN sobre conciencia inclusiva, que Mónica Rincón lo hace increíble, tocando estos temas que son tan invisibilizados de repente y no se conversan. Y en eso tu sobrina dice que José Ignacio se había enfermado de dolor y que nada alivió esa pena, ese dolor. Entonces yo me pregunto, doctor, ¿cómo puede prevenirse algo cuando uno se enferma de dolor y no hay nada que pueda aliviarlo? Sí, hay, ¿no sé? De hecho, inclusive, hace años atrás en el Ministerio de Salud hicimos un estudio completo de cuáles son las características y cómo se puede prevenir. Hoy en día tenemos factores que son previsibles. Pero quiero agregar algo aquí, yo he visto tanta mamá, inclusive, que nacen niños con síndrome de Down. Inevitablemente se echa la culpa. Pues la mamá, por razones, si tú quieres, genéticas, entonces mamá se va a echar la culpa sí o sí, lo cual no significa que sea una culpa de real, es una cosa subjetiva. ¿Dónde está la diferencia cuando yo le digo que la culpa nunca se va? Tomo las palabras de Paulina. No sé si la culpa... tendrá que estar presente. ¿En qué aporta que la culpa siempre esté presente? Yo te lo voy a explicar al tiro. La culpa, y que lo te necesito claramente, es un autocastigo. Con eso sufre y dice, claro, y si yo hubiera estado aquí, si hubiera estado allá, y hace un montón de cosas para mantener la culpa como una especie de expiación de la culpa, pero sigue manteniendo porque no logra expiarla, digamos. Es una cosa permanente. Entonces, por más que yo le diga que no es culpable, igual, ¿no es cierto?, le entra por un origen y le sale por el otro. Lo entiendo, pero le digo, objetivamente no hay culpa, porque no hay intención. Ahora, ¿qué pasa? Hay que explicarlo también. Cuando hijos que están en muy malas condiciones y que han tratado de llamar la atención de alguna manera y los papás no prestan atención, también hay intentos de suicidio, que no es el caso de tu hijo, que es una manera de hacer sentir culpable a los papás. Decir, no, ustedes no se preocuparon de mí y miren lo que me pasa. Y hay una cosa intencional en ese caso de querer realmente crear culpa a los papás. Hay otros, en cambio, que son lo que se llama ataque histérico. Vale decir, la persona hace todo un show, pero no para suicidarse, sino para llamar la atención, y entonces me ha tocado más de una vez, que tiene un frasco de píldora habitualmente ansiolítico, que lo tiene ahí al lado, y ni una píldora adentro. Y cuando le hacen lavado de estómago, yo decía, hágale lavado de estómago. ¿Pero cómo? No, haga lavado de estómago, porque siente que tiene una consecuencia. No, hay una píldora, sé que la encuentro. Pero es otro tipo distinto. Permítame por lo menos dos cosas, yo soy de ciencia. Aquí la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente: todo individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable
de intensidad, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Y aquí quiero agregar otra cosa. Esto es una definición oficial, por eso la doy. Y también, ¿qué es lo que surge de estas cosas? Tenemos que ver algo mucho más complejo. Porque Durkheim, que además hizo una clasificación en ese minuto del tipo de suicidio, si quieres después te lo digo, hay una cosa social muy importante. Exacto. Durkheim, ¿cierto?, es responsabilidad mucho a la sociedad que hace que algún individuo con una cierta predisposición, no todo, empiece a actuar suicidio. Mencionemos inclusive personas de estas que se suicidaron en esta secta, que se envenenaron producto de una persona que lo convenció. Pero hay factores que son genéticos que pueden Sí, activar hay. un suicidio. Sí hay factores ¿También ha genéticos. probado eso que es así? Hay factores genéticos, inclusive aquí tengo algunos. Fíjate que aquí, por ejemplo, no quiero dar la lata, pero por ejemplo, No, pero brevemente nomás. el estrés agudo es una cosa, el estrés posagudo son predisponentes, no son determinantes. Todos los genéticos, para que ustedes sepan, son predisposiciones, no son determinantes. Lo que pasa es si yo en la tierra le pongo una semilla y no le pongo agua, no pasa nada. O sea, el medio ambiente, la familia, etcétera, hace que estos genéticos aparezcan, estas cosas genéticas. Ya, pero voy a la realidad práctica que también... Pero tenemos, no lo voy a mencionar, pero al escuchar existe el y tenemos testimonio, datos de genéticos predisponentes. Pero al escuchar el testimonio de Paulina, algunos temas, por ejemplo, y lo hago en pro de la gente que puede estar viendo tu experiencia. Primero, una persona con diagnóstico bipolar, todos los que tienen diagnóstico bipolar no pueden salir de la bipolaridad. Pregunta uno. Pregunta dos, unas personas que tienen bipolar, ¿podrían ser personas que pasan por la esfera del riesgo del suicidio? Y tercero, ¿cómo hay personas que, como Paulina, que son capaces de este dolor que es dramático? Porque yo creo que, no quiero comparar si es más dramático para un papá o una mamá, yo creo que es dramático para ambos. Yo digo, pero las mamás dan vida, los hombres construyen la vida, entonces el dolor sale de la entraña. Así es. Y cómo transforman ese dolor, primero sanándose, y ayudar a los demás que han pasado por ese tren, formando una fundación y ver el rostro de ella con transmitiendo esa paz. Y hay personas que no salen de ahí, no pueden salir de ahí, y no salen definitivamente de ahí. Sí. ¿Dónde está el clic para intentar de pronto, primero hay que cruzar hacer esa etapa? Un muy buen diagnóstico. De repente hay diagnóstico equivocado. Como aquí se censaron la depresión y no se dieron cuenta que era bipolaridad o que era una bipolaridad mixta, no sabemos. Entonces, ahí depende mucho los tratamientos del diagnóstico inicial, de cómo se va a hacer. En lo personal me ha tocado atender varios bipolares. Entonces lo combinamos obviamente con psiquiatra, que le da algunos medicamentos, y después logramos que la persona haga una vida normal. En algunos casos necesita medicamentos, casi algunos de por vida, otros no, porque son capaces, ¿cierto?, de autorregularse. Eso como primera cosa. La segunda cosa importante que tenemos que considerar, que esta persona pueden hacer una vida normal, inclusive muchos de esos son muy creativos. Hay, no voy a nombrar personajes que son, sobre todo en el área del cine, que son bipolares. Ya, lo voy a decir, la niña está Zeta Guillón. Ella es bipolar y es una excelente actriz, aprovecha justamente todo lo que ha sentido, vivido para hacerlo. Tercer término, la persona que ha sufrido descubre algo muy importante, que en la medida que aprovecha su sufrimiento para entender, comprender lo que le pasa a los demás, hace muy feliz a la otra persona porque la ayuda, pero muy feliz sentirse útil. Sentirse que su experiencia es provechosa para otros. Okay. Que al ver tu historia, después quiero hablar del tema de tus hijos, cómo fue la reacción de tus otros hijos. Al ver esta historia que ocurrió, ¿qué año ocurrió? El 2005, en mayo. O sea, ya se van a cumplir 19 años. 19 años. Al mirar en retrospectiva estos 19 años, que tú podrías decir, mira, hay 3 cosas que yo hice que fueron determinantes para estar sentada aquí hablando de este tema abiertamente y que no cayera en el túnel de la depresión más allá de 3 años, que fue lo que tú contaste. Tú podrías decir, mira, ¿sabes? Yo creo que hay 3 cosas que yo podría decirle a las personas que están viviendo esto, que por favor hagan el intento de este esfuerzo en estas áreas. Y por otro lado, por ningún motivo hagan esto. Buscar ayuda, ya eso es fundamental. Ya, no quiero omitir algo también, quiero preguntarte, ¿tú eres una mujer creyente?
Soy creyente, pero no soy tan religiosa. Ya, pero, ¿y qué factor le asigna la espiritualidad en todo el proceso? Si En puede ese responder tiempo todo. yo era muy creyente. ¿Cómo? En ese tiempo yo era muy creyente y busqué mucha ayuda en la Iglesia Católica, los ignacianos, hice retiros, en fin, iba muy seguido. Después me fui yendo por otros lados y sigo siendo creyente, creo profundamente en un ser superior, creo que mi hijo está en algún lugar y nos vamos a encontrar, pero no soy de la persona que va a ir todos los domingos a misa, digamos. Sí soy muy espiritual, leo mucho, medito, en fin, y eso me ha ayudado. Creo que se sabe que la religión, la espiritualidad y la religión son factores protectores frente al riesgo de suicidio. Ahora, lo primero que yo tuve que hacer fue luchar contra mis propias ganas de suicidarme, Así es. que es muy común, ¿ya? No necesariamente hacer el intento, sino pensar en suicidarse para reunirse con el ser querido, ¿no es cierto? Yo lo único que quería era estar 5 minutos con él y abrazarlo y preguntarle por qué. Después, terapia, ¿ya? La terapia que estaba siguiendo en ese momento, al año siguiente más o menos me di cuenta que no me estaba sirviendo, cambié de terapeuta. Y eso significó que ya hace como 12 años que no voy más al psiquiatra. Yo que era depresiva, según me decían, no era depresiva, vivía en ambientes que me deprimían probablemente y había tenido una cantidad de traumas espectaculares. O sea, la muerte de José Ignacio fue el peor trauma, pero no fue el único, ¿ya? Como le pasa a la mayoría de la gente. Y, ¿qué otra cosa hice? Empecé a los 2 años, empecé a escribir en blogs, donde los chiquillos buscaban métodos para suicidarse, que José Eso sí había visitado ese blog, Claro. uno de ellos. Y yo empecé a escribirle, mi hijo se suicidó, él no recibió la ayuda que realmente necesitaba. Estamos hablando del 2005, tampoco culpo a los que lo trataron, porque no había tampoco, además era un problema exclusivamente biomédico, no se tomaba como un problema social, como ha dicho Giorgio. Entonces, busqué, como digo, terapia, otras terapias, y creo que tuve una fuerza que puede ser mía o que me la mandó José Ignacio. Yo prefiero creer eso, que él siempre me está cuidando, que él siempre, yo converso con él todo el tiempo, parezco loca, él siempre me está guiando, él me pone personas por delante que son las que yo necesito y las Para que me poder van a salir. querer, me van a hacer bien, me van a ayudar. Yo cambié mi mundo totalmente. Yo me separé, empecé a estudiar diplomados en psicología, empecé a leer como loca, me compré Amazon entero sobre suicidio, pero lo que más me sirvió fue el hablar con los chiquillos, escribirnos. Eso. Yo salía de mi dolor para escuchar el dolor del Eso otro, es. ¿no es Eso, cierto? absolutamente. ¿Qué es lo que, por ningún motivo, a la gente que, insisto, que pudiese estar viendo este programa y que ha vivido el mismo dolor, le recomendaría hacer, usted por ningún motivo no haga esto? Pero antes que me lo conteste, les quiero dar un consejo a ustedes tres, una buena recomendación. Don Giorgio Agostino, ¿usted tiene auto? ¿Tiene auto? Sí, imagino? tengo auto. ¿Lo tiene asegurado? ¿Quiere bajar la prima de su seguro? Sería bueno eso. Yo creo que la mejor opción es clubdelseguro.cl. Ahí métase en clubdelseguro.cl, meta la marca de su Ferrari, ahí la mete usted. Exactamente. Usted tiene un Porsche, no sé qué es lo que más que tenga, y se va a dar cuenta, puedo bajar la prima 50%. Qué bueno eso. Ha subido cualquier cantidad de los seguros hoy día. Por tremendo. los robos, por el costo de los repuestos, en Exacto. fin. Clubdelseguro.cl, Los portonazos. la mejor opción al momento usted de contratar un seguro, métase ahí, clubdelseguro.cl. Segundo consejo, ¿a quién se lo doy? A Paulina le doy. Mire, hay gente que está metida en DICOM por errores que cometieron. Ajá. ¿Ah? Y piensan que nunca más van a salir del DICOM. Es como los estigmas que hay. Ajá. ¿Ah? Pero existe, la ley lo permite, la quiebra individual de personas. Usted puede salir de DICOM, asistenciadeudores.cl es la solución.
Los papitos corazón, por ejemplo, que tampoco pagan las pensiones. ¿Ah? La pobre señora pagando las cuentas y está desaparecido. Asistenciadeudores.cl, la mejor opción al momento de tener un conflicto jurídico, un estudio jurídico espectacular, lo puede encontrar ahí para ese tipo de soluciones. Claudia Nogueira. Bueno, las mujeres no sé si hacen la mantención preventiva de sus vehículos, creo que ni siquiera con suerte el cambio de aceite se acuerdan. No. Las mujeres hacemos muchas más cosas de las que tú puedes llegar a imaginarte. No, pero a veces, pero es que a veces ya la luz ya no es roja, ya No, y somos está mucho más pasado el responsables. cambio de aceite, te le pinchan los neumáticos. Todo, y todo. una pérdida de tiempo llevar el auto al Eso taller. sí. Hay una opción. Eso sí. El taller móvil Dinalco. Qué Tú bueno llamas, Y te hacen te la retiran el revisión vehículo en tu técnica. casa, Eso es muy lo bien. llevan al taller y te lo dejan en tu casa con la mantención bueno y no tiene un eso. costo adicional. Y Dinalco.cl, el taller móvil espectacular para hacer las mantenciones preventivas. Buen dato. Eso sí que es bueno porque Buen sin dato. moverme me escritorio. Claro, el ahorro de tiempo Encuentro espectacular. Así fantástico. que la mejor Eso opción, bueno. Inalco.cl. Tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta, por ningún motivo, usted está viviendo esta historia durísima del silencio del suicidio, haga esto. Se lo vamos a preguntar aquí a Paulina. Vamos a la pausa comercial. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Usted puede ser parte de este panel y participando, siendo un protagonista a través de la red de WhatsApp que está ahí en pantalla. Paulina, ¿qué consejo le podría dar a aquellas familias que han vivido esta triste experiencia diciendo, esto por ningún motivo usted, esto es lo que no tiene que hacer? Exacto. Yo creo que una experiencia de 20 años, tienes una fundación donde ayudas también a jóvenes, a familias que han vivido este dolor. Después vamos a hablar de eso, qué es lo que hace tu fundación, cómo se pueden conectar. Y con todo ese background, uno dice, mire, mi experiencia, hay cosas que usted no debe hacer. Estas son las cosas que no debe hacer. ¿Cuáles serían los tips? Echarle tierra, echarle cementito y hacer como que nada pasó. Y lo hemos visto incluso en padres. Yo cuando hablo de prevención, sobreviviente, etcétera, estoy hablando de amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, familia, todo. No le echen tierra encima. Pero Esto se habla. ¿Pero qué es echar en tierra? ¿No hablar del tema? Exacto. No conversarlo. Hacer como que nunca pasó. No se habla en la familia. No se habla, se queda todo calladito, a veces se dice que la familia quiere privacidad, está bien, puede haber privacidad, pero también puede haber Perdona por las preguntas, son muy específicas y muy prácticas. En lo siguiente, por ejemplo, ¿qué es echar tierra? Alguien podría decir, oye, ¿cuántos hijos tienes tú? Y uno falleció. ¿No contar de qué falleció? ¿Es echarle tierra? No, es echarle tierra, es mucho más personal. En una misma familia puede haber alguno que necesita hablarlo mucho y no encuentra interlocutor en su propia familia porque los demás tomaron la decisión interna, quizá, de eso puede hablar más Giorgio que yo, de hacer como que no pasó. Ya, pero tus hijos, por ejemplo, háblame de la experiencia de tu ex esposo y tus hijos cuando esto ocurrió. No, nosotros, por alguna razón, desde el minuto 1, José Ignacio murió por suicidio, José Ignacio tenía una depresión tremenda, nosotros pensábamos que era una depresión, no sabíamos que era bipolaridad, pero es irrelevante en este momento. José Ignacio se le recordó en una misa en su colegio, pero no en la misa misma, sino después con los compañeros de curso, que ya hacía 1 año y medio que no eran compañeros, pero que eran muy unidos. Todos los meses hacíamos una misa, el primer año por lo menos, los primeros 2 años, los aniversarios también, íbamos al cementerio con la demás gente y hablamos siempre de la causa de muerte, ¿ya? Nunca lo escondimos, por alguna razón no fue así. Ya, pero, ¿qué uno hace en una situación así, por ejemplo, la reacción de un marido, la reacción de un esposo, la reacción de los hermanos pequeños? ¿Qué podrías decir tú frente a ese tema? A ti, nosotros veníamos por una crisis ya matrimonial, no podría atribuir que por esto nos separamos, pero a algunos sí le ocurre una crisis matrimonial por este tema. ¿Cuáles serían como la orientación que tú darías respecto a estos temas? Yo creo, que son colaterales, pero sí, son importantes. Digamos. Es lo que yo dije al principio, cada uno llega a esta tragedia con su propia historia y sus propias características personales, ya sean características biológicas, genéticas, psicológicas, emocionales, sociales, laborales, lo que sea, culturales. Con una historia, ¿no es cierto? Entonces cada uno va a hacer su duelo de acuerdo con eso. Entonces no podemos esperar, y es muy difícil, si vamos a hablar del tema pareja, es muy difícil hacer el duelo en pareja, porque cada uno lo va a hacer distinto. Y, por ejemplo, una mamá que me preguntaba siempre, es que mi marido cuando llega a la casa entra a la pieza del niño y se pone con el computador de él y oye la música y llora y llora y llora. Y nosotros le decíamos, qué bueno. Esa es la forma que él encuentra para conectarse con su hijo, porque está todo el día trabajando, no tiene posibilidad de expresar nada. Llega a su casa y se reencuentra con él. Entonces nos preocupamos cuando hay sospechas de depresión, ¿no es cierto? Porque el duelo no es una enfermedad. Lo que sí puede derivar en una enfermedad o que reaparezca una enfermedad que había, ¿no? Pero no es, el duelo es un problema personal y social en sí. Ya el duelo por suicidio es más complejo, pero ¿qué pasa? Que las parejas, que el duelo es muy solo, ¿ya?
El duelo es muy solo, por eso mismo, por las características, por la historia. Entonces, evidentemente la pareja no va a sentir lo mismo, no va a llorar al mismo tiempo, uno no va a llorar, el otro va a llorar todo el día, uno quiere ir todos los días al cementerio, el otro no quiere ir, ¿me entiendes? Entonces se complica mucho la convivencia y ya están los dos mal. Pero yo no soy experta en terapia de pareja, así que solo hasta ahí voy a llegar. Yo quería preguntarte después al doctor dos cosas. Una, dijiste al comienzo del programa que se salía de esto, de esta tragedia y este dolor profundo, con la creación de redes, de vínculos, haciendo comunidad. Cuando uno hace comunidad, te lo voy a plantear desde dos formas. Desde, muy bueno eso. Desde para salir, para poder recuperarse y también para poder prevenir el suicidio. Desde el tratamiento, una vez que ocurre esta tragedia, por ejemplo, los hijos quedan muy abandonados de aquellos padres que han perdido. Entonces, ¿cómo la comunidad puede colaborar para sacar adelante a la familia y a los amigos? ¿Cómo se hace? Qué buena pregunta, Claudia. Es muy importante. En nuestro caso, los otros niños que tenían 17 y 11 quedaron muy abandonados. Yo caí en una depresión, me costó mucho, el padre tenía su propia forma de vivir su duelo, entonces el dolor es tan grande. Estoy hablando caso de los hijos, no es lo mismo cuando uno pierde un abuelo que ya estaba mayor y que uno esperaba que pronto iba a morir. Exacto, igual joven. Es muy traumático y muy doloroso, pero no es lo mismo, porque la protección a los otros hijos, uno es incapaz, ¿ya? Entonces yo siento que ellos sufrieron mucho más de lo que deberían haber sufrido. ¿Qué digo yo ahora? Vayan a buscarlos al colegio, la tía, la amiga, la vecina, el primo, el padrino, lo que sea. Eso no es arremeter en el fondo. No. Vayan a buscar a los niños. Si uno, el que tiene contacto con los niños, pues no va a llegar un extraño, ¿no? Pero ese tío que es el favorito, vaya a buscar a los niños al colegio, llévelos a tomarse un helado, estimúlenlos a que conversen de la persona que murió. ¿Eso es así? Sí. O sea, ¿para ti fue importante hablar de todo José el rato? Ignacio? Y yo les digo siempre a las mamás, trabajo más con padres que con otras personas, pero siempre les digo, hablen. Cuando la hermana se aburra de escucharla, se va donde la vecina y le empiezan a hablar a la vecina. Y si no, donde la compañera de trabajo, después del trabajo. La idea, y eso Giorgio nos puede dar una clase magistral, el trauma se sana hablando. Así es. Es terapéutico. Es terapéutico. Y en ese caso, habría que agregarle que nosotros hacemos terapia familiar para elaborar el duelo. Y tú dijiste algo que mucha gente no lo sabe. También en ese momento, cuando la persona pierde un ser querido tan importante, no solamente le da pena, también le da rabia y le cuesta aceptarlo. Rabia porque tú te fuiste, digamos, te mandaste cambiar, una cosa absolutamente absurda, pero se vive. E inclusive, quiero agregarle algo, a propósito, también se enoja con Dios. Una cosa legítima para que la gente no se asuste, que una cosa legítima, y después viene justamente la reacción positiva de un Dios que ayuda, etcétera, etcétera. Pero no es raro, por favor no se sienta mal, simplemente Dios, por acá, tú, o bien pregunta que se hace, ¿por qué yo? Porque yo, eso es un tema que podemos conversarlo más largamente. Entonces, en esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. Ahora, lo que tú dijiste de prevención, la prevención hay que hacerla desde muy chico, a través de lo que tú estás señalando, acercarse al niño, y lo que hemos escuchado en otras veces son el apego sobre todo del cariño de la mamá primero, sobre todo los primeros años, le da seguridad, le da confianza a sí mismo y por lo tanto el día de mañana es capaz de enfrentar situaciones difíciles con la resiliencia y no con un suicidio. Y quiero aclarar el apego del papá también, por supuesto. Y lo que tú dijiste, la crisis en el fondo gatilló la muerte de tu hijo, pero ustedes venían de mal antes, esa es mi posición, por lo menos mi hipótesis. Entonces ahí, en la crisis donde uno ve cuán fuerte es la relación, en la crisis tú sabes. Te quiero hacer una pregunta un poco más de la gente que es creyente. Me acordé del testimonio de Álvaro Romina Bauer. Ya. Álvaro en una entrevista dice, empieza a pelear con Dios y le dice, porque yo soy un tipo honesto, fui buen esposo, pierdo a mi hija, ahora mi esposa me abandona, peleo harto,
consideraba que la situación era muy injusta para la vida que él había tenido. Así que tuvo unos momentos así casi dejó en pausa su comunicación para arriba o para abajo, como usted quiera llamarle, y después la recupera. Así Entonces, es. ¿cómo se recupera algo que uno siente que lo interpretan como un castigo y otros lo interpretan así? Es que hay una cosa... Me prefiero un castigo divino, a eso me estoy Sí, pero refiriendo. es que hay que aclararlo, porque es una cosa también que nos enseñaron a nosotros, el castigo divino, y no es así. Dios No estoy diciendo permite que sea que así. pase, pero no determina que te pase. O sea, Por eso es te la digo. responsabilidad personal de lo que pasa uno en la vida. No le echa la culpa a Dios si se enferma, digamos, por ejemplo. No, te estoy diciendo, Que- en no, esa, no, te en lo esa estoy pelea, precisando, no para que ti, uno tiene... para el resto. Que No, es entiendo que algunos, es- te lo digo como te lo dije recién, Ya, como lo dijo Albano. para el Yo resto. soy un hombre creyente, un hombre que soy honesto, Sí. que tenía un matrimonio, que siempre luché por mi familia, pierdo a mi señora, pierdo a mi hijo, una hija en este caso, en estas condiciones. Pero hoy uno lo ve, su testimonio, igual que el tuyo, lo ve que pudo recuperar esa fe. Pero hay otros que no la recuperan. Y otra ¿no? O sea, cosa. punto, ¿dónde está el Porque tema? logra el perdón, que hemos tratado el tema, es un tema re importante el perdón. Perdonarse a sí mismo, perdonar, no sé, todo lo que ha pasado, perdonar a la hija en este caso que se fue, y perdonar a Dios cuando se enojó. El perdón es muy sanador en eso. Y la compasión también. Sí, por supuesto. La autocompasión también. Claro, pero, Pero, en ese momento perdón. deja de autocompadecerse. Dice, ya, me pasó, Paulina. me perdono a mí mismo a lo mejor de lo que he fallado. Exacto. Tenemos más compasión por un perrito herido en la calle que por nosotros mismos. Entonces hay que Exactamente. trabajar. El duelo es un trabajo. Es un trabajo el Y no duelo, lo ¿eh? inventé, yo lo leí en un libro de Word. El duelo es un trabajo y la Alba Payás, que también habla mucho de esto, lo dice. Hay trabajos que hacer. Nos dejan, estas personas que se van, nos dejan, nuestros seres queridos nos dejan con tareas. Pero lo que yo quería contar es cuando Albano decía, ¿por qué si yo soy tan bueno y me pasa esto y trato de hacerlo mejor? ¿Por qué no? ¿Por qué no me va a pasar Eso. a mí? ¿Por qué no? ¿Por Justamente. qué yo voy a ser ¿Por qué yo? excepcional? Solo ¿Por qué porque no? soy un ser humano normal, respetuoso, consciente, no me va a Oye, pasar. Y en esto, si el duelo es una pega, es un trabajo, ¿cómo estamos funcionando, Giorgio, con la política pública hoy día? ¿Cómo está asumiendo el Estado el poder ir a preparar y a prevenir una situación tan dolorosa o hacerse cargo también de esa familia, el entorno que queda destrozado? ¿Cómo está el programa de prevención Claro, del hay por lo menos en esto suicidio? está en el papel. Ahora Claro, habría yo- que ver cómo se aplica. Ya tú- Porque en el papel está muy bien. Nosotros formamos parte también de hace años atrás. Entonces aquí hay una cosa muy importante. En este minuto hay que decirlo claramente. La persona en general está con sensación de incertidumbre. Pero esa incertidumbre también aumenta la crisis, aumenta eventualmente lo que está pasando, la crisis económica, la crisis de lo que está pasando hoy día con los delitos. Eso genera un ambiente de mucha desconfianza y mucha inseguridad. Y por lo tanto, tal como tú señalaste también, el Estado debería empezar a preocuparse desde los niños chicos y no desde los centros de No, y la cómo universidad. detectar población joven. Sí. Chile es el país en que la primera causa de muerte de jóvenes de 20 a 24 años es el suicidio. Entonces, ¿cómo el Estado detecta a aquellos que están con crisis suicida y Mira, hacerse cargo? He insistido varias veces con distintos ministros de Educación de que además del test CINCE se empiece a aplicar desde chiquititos los test para ver cuáles son las características de personalidad que tiene cada uno. Porque hay personalidad obsesiva, personalidad depresiva, entonces tú sabes que el obsesivo depresivo de ciertas características puede incurrir en un suicidio en determinadas circunstancias. Entonces, pero tenemos que conocerlo, no conocemos nuestra población. Cuando me tocó a mí participar en una comisión en salud hace muchos años atrás. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero tú omitiste contestarme directamente una pregunta. Ah, dame. Cuando ella vive la experiencia, este hijo comienza con estos problemas de salud mental y termina en esta tragedia. Sí. Bajo tu óptica, ¿eso se podría haber evitado? A ver. ¿Todos los casos son evitables? No, te digo al tiro ahí. Aquí hay una cosa bien importante y sin responsabilizar en absoluto a los profesionales que deberían, son los profesionales que deberían haber detectado. Yo tengo un ejemplo muy personal, que una mamá me dijo, mire, yo estoy con tal profesional, pero no estoy segura de que esté llevándolo bien. No, pero cuando No, hay un no te digo al tiro. Es que, cuando se produce el evento, discúlpame el tema, ahí tiene mayor detalle la Paulina, pero cuando se produce el evento, discúlpame, el tema, es que cuando se produce el evento, discúlpame el tema, ahí tiene mayor detalle la Paulina, pero cuando se produce el evento, discúlpame el tema, ahí tiene mayor detalle la Paulina, pero
ella estaba haciendo un viaje, entonces dice, tenía la aprensión, yo no debo viajar porque yo no lo estoy viendo bien a él. Exactamente. Entonces, finalmente, no se preocupe para no hacer sentir a su hijo Exactamente. culpable, viaje, y resulta que en el viaje, Y de ahí yo la creo que, culpa. perdón, pues que ese evento, yo creo que también fue un tremendo lanzazo en el corazón para él, para ti, o estoy equivocado. O sea, eso fue el gran evento que te destruyó, porque en el fondo, ¿por qué le tuve que hacer Absolutamente. caso a esta persona? Y empieza ahí la culpa de había estado ahí. ¿Es así o no es Pero así? lo he trabajado, lo he trabajado mucho. Yo estoy en terapia hace muchos años, o sea, yo nunca dejo de ir a mi psicóloga. Mentira, porque es por Zoom, desde la Pero es lo mismo. Pero, No, no es lo mismo, pero yo estoy hace. siempre con terapia psicológica una vez a la semana. Primero, porque mi trabajo es muy desgastante. Y segundo, porque creo que uno siempre puede mejorar, ¿ya? Y siempre puede vivir mejor. Y... perdón, me fui un No, poco de lo que escúchame, me si uno hace preguntaste. acompañamiento, Vuelve lo a que- eso. Que en ese momento, ¿por qué le hice caso a este Ah, ya, terapeuta? ya. Y uno empieza con la Mira. cuestión, o sea, ¿cuánto se equivocó el terapeuta y cuánto por qué haberle hecho caso? Pensé en demandarlos, pensé en eso, todo, matarlos, claro, pensé eso. en poner un letrero en su casa, porque Sí. uno tiene que culpar a alguien, porque si no se culpa más a uno, Así es. ¿no? Entonces eso es como natural. Pero gracias a Dios tuve un muy buen abogado que me asesoró y me dijo, calma, Take it tienes easy. 5 años para que esto prescriba, Eso. piénsalo. Y después ya ni lo pensé, empecé a pensar que todos cometemos errores y Eso. también pensé, ¿y qué pasa si el que le bajó el perfil fue José y no fueron los doctores? Si él me dijo a mí que se iba a matar, así de mi cabeza lo metí a la ducha, le dije, dúchate con la puerta abierta, vístete, porque estaba en ese tiempo muy mal, vístete y vamos. Y en el camino dijo, estoy elucubrando, ¿ah? En el camino dijo, mi mamá me va a querer internar, los doctores me van a querer internar. Y él me había visto a mí internada con depresión anteriormente. Entonces, obviamente él no quería estar ahí. Y si él se arrepintió por el camino y dijo, a mí no me internan por ningún motivo, yo le voy a decir que mi mamá está exagerando, que en realidad es que me gustaría que me diera un cáncer y me muriera. No lo Muy voy posible, a saber ¿sabes? nunca. Muy posible. Nunca Oye, lo voy a saber. Y en ese sentido, el poder determinar y buscar los factores de riesgo con anticipación, porque recorriendo las rutinas, pues me imagino que a ti te tiene que haber pasado el recorrer la rutina de José Ignacio ese día una y otra vez. Y en esas rutinas, por lo menos los testimonios que yo he oído de gente cercana y no tan cercana, es una rutina súper normal. Fui a la universidad, hablé con el profesor, después fui a almorzar, fui a la farmacia a comprar, no sé, una aspirina. Y después voy y tomo la decisión, ya estaba tomada fríamente, la decisión estaba. Entonces uno dice, los papás que nos miran o los amigos, ¿cómo el poder detectar? Porque también he escuchado muchas veces el que las personas somos muy reacias a medicarnos frente a un problema de esta naturaleza, Ajá. frente a la salud mental. Ajá. No cuando nos duele algo, sino cuando nos duele el alma, no nos medicamos, sobre todo los jóvenes. Sí. Entonces, el estar atento a la medicación, que también te salva en algún minuto, o el no poder soportar la medicación. Por ejemplo, a lo mejor José Antonio y otros que conozco yo no pudieron frente a un diagnóstico soportar el tener que medicarse para toda la vida. Entonces, volviendo a la comunidad y a los factores de riesgo, ¿cómo poder determinar esos Pues mira, factores de riesgo? nos queda lamentablemente casi 2 minutos de programa. Yo le interrumpí a ti cuando le dice los errores del profesional. ¿Tú crees, al escuchar la historia de ella, que casi le quería hacer una demanda al profesional, pero ¿qué? Tú, toda la historia, al escucharlo, te faltan antecedentes para decir ya, ok, pero ¿qué te parece a ti la historia del profesional que abordó este caso? A ver, yo no soy aquí para meter juicio ninguno, No pero estamos sí metiendo juicio yo de una diría que persona sobre hay la errores, situación. hay errores. Por ejemplo, ¿Cuál errores? primero, tener en consideración que la mamá ha tenido depresión. Es un factor incidente muy importante. Por lo tanto, la tengo que incorporar a la terapia. Y la tengo que incorporar de inmediato con la terapia familiar.
Segundo, buscar de inmediato lo que tú descubriste. Este niño, yo inclusive he invitado amigos de la persona cuando me doy cuenta y hacer una terapia con amigos, donde él se empieza a insertar y empieza a participar del fútbol, que antes no pensaba ni quería. Tercer término, le empiezo a elaborar cuál es tu sentido de vida, que perdió el sentido de vida. Entonces, cuando elaboramos el sentido de vida y vuelve a encontrar un sentido de vida, le cambia completamente la visión y renuncia al suicidio y se siente útil, se siente necesario, se siente con buena autoestima. Los factores de riesgo, en el fondo. El minuto que nos queda es para responder la pregunta de Claudia. Factores de riesgo. Bueno, la genética, ¿no? Es un factor de riesgo, pero como dijo Giorgio, hay que echarle agüita al gen para que se manifieste, ¿no es cierto? Él tenía la genética. Pero podría, si hubiera estado, él no vivía en una familia funcional, ¿para qué estamos con cuentos? Él se crió, yo tuve depresión postparto, no logré hacer un apego, que lo vine a hacer mucho más tarde, y el padre también tenía ciertos problemas. Entonces, no vivía en una familia funcional, y él además traía este gen o genes, y además su personalidad era de una determinada manera. Él tendía a la melancolía, él tendía a... Se llaman personalidades depresivas. Al aislamiento. Entonces hay que estar más atento, porque el ser familiar y funcional, qué bueno que te agradezco de verdad de corazón de decirlo, porque son cosas que a veces no se dicen y que sirve mucho como herramienta a los papás que están en la casa, decir, bueno, pese a lo disfuncional que somos, ojo, porque aquí hay un riesgo, hay una debilidad, hay una vulnerabilidad que pese a todo tenemos que estar atentos. Ajá. Entonces, lo que dices tú es súper importante para quienes nos están viendo en la casa. Sí, tenemos que estar atentos, y esto me lo enseñó la psiquiatra de la Fundación, Pilar del Río, que es la que tú conoces, que es para mí la psiquiatra total. No, muy buena. Ella me enseñó que los cambios que veamos en los adolescentes, porque los adolescentes son muy cambiantes, tienen que permanecer, tienen que ser mínimo 2 semanas, tiene que estar esa conducta y tiene que ser incambiable, o sea, rígida, ¿no? Se porta igual en la universidad, se porta igual en el colegio, se porta igual en el trabajo, ¿me entiendes? Eso creo que es súper importante. Hay muchos otros factores, pero por ahora podemos decir eso. Paulina, te quiero agradecer que haya venido aquí a Conciencia de Valores. Hay un concepto que se ocupa en marketing cuando se habla del top of mind. Entonces lo ubica, pues, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con un auto? ¿Qué marca de auto? Tengo un hijo sociólogo. Ok, y voy a mencionar una frase, unas palabras, ¿y qué es lo primero que se te viene a la mente? José Ignacio. Amor. Bien. Error. Reparable, a veces. Con mis otros hijos los he tratado de reparar. Llorar. Muy sano, muy necesario. ¿Tu último sueño con José Ignacio? Siempre, alegre. He soñado muy pocas veces con él, pero las veces que he soñado lo veo alegre, lo veo en paz, lo veo feliz, como yo hubiera querido verlo en vida, ¿no? Pero aprovecho de decir que no es necesario recurrir al suicidio para poder ser feliz en la vida a pesar de las dificultades. Hay muchas formas en que podemos ayudar y estamos aquí para ayudar. Por este programa se llama Conciencia de Valores. ¿Cuál es el valor más ausente que tú hoy ves en la sociedad chilena? Son 2, la compañía y la solidaridad, porque eso forma comunidad y eso nos está faltando, eso hace vínculo. No puedo estar y al otro verlo como casi un enemigo que me va a quitar el puesto, que me va a quitar la nota, que me va a quitar la beca, y el otro, que haga lo que quiera, total, no es problema mío. Paulina, gracias por venir a Conciencia de Valores. Claudia Nogueira, Giorgio Agostini, Forza Italia. Siga debatiendo ahí a través del WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.